¿Qué pasa cuando un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo se enfrenta a una privatización masiva? Hoy en Goldfish nos adentraremos en el sorprendente giro económico que está dando Venezuela, la privatización de más de 500 empresas estatales. Pero esto no es solo economía, es política, geopolítica y sobre todo un reflejo de cómo un país intenta resurgir en medio de una crisis monumental. Quédate conmigo, porque lo que está pasando en Venezuela podría tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras. El gobierno de Nicolás Maduro, en un giro histórico respecto al modelo chavista tradicional, está planeando la privatización de más de 500 empresas públicas, muchas de las cuales fueron nacionalizadas durante la era de Hugo Chávez. Este movimiento contrasta radicalmente con la ideología que consolidó al chavismo en el poder, marcada por una política de control estatal y nacionalización de sectores estratégicos, bajo el argumento de proteger los intereses del pueblo venezolano. En la actualidad, la situación económica de Venezuela ha obligado a su gobierno a adoptar medidas neoliberales, en parte debido a la severa crisis que ha enfrentado el país por años. Estas empresas estatales, que alguna vez se presentaron como pilares del desarrollo socialista, están ahora devastadas por la corrupción y la mala gestión. Alex Saab, ministro de Industria y figura controvertida por su historial de lavado de dinero y soborno, lidera esta iniciativa de privatización. Saab, quien fue liberado recientemente tras un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, simboliza para muchos las contradicciones de esta transición económica. El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, señaló que 350 de estas empresas ya están listas para su venta, mientras el resto sigue en evaluación. Algunas, como la emblemática siderúrgica de Guayana, se encuentran en un estado crítico tras años de corrupción y mala gestión. Pisella destacó que estas privatizaciones buscan atraer principalmente a inversionistas nacionales, aunque la falta de transparencia y la ausencia de balances auditados generan serias dudas sobre la viabilidad y legitimidad de este proceso. Desde el punto de vista político, esta estrategia de privatización está generando divisiones profundas dentro del chavismo. Tradicionalmente, esta corriente se ha opuesto al modelo neoliberal, lo que ha llevado a que sectores chavistas tradicionales y el Partido Comunista de Venezuela critiquen abiertamente las políticas de Maduro. Analistas como Walter Molina Galdi sostienen que estas ventas no son más que una nueva forma de despojo, permitiendo que los activos del Estado terminen en manos de los mismos actores corruptos responsables de su deterioro. A nivel internacional, la situación es igualmente compleja. Estados Unidos y Europa han mantenido sanciones económicas contra Venezuela, lo que podría dificultar estas transacciones. De hecho, Pisella argumenta que para que las privatizaciones sean exitosas, estas sanciones deberían levantarse. Sin embargo, el ambiente político y económico del país sigue siendo sumamente inestable, con un mandato de Maduro cuestionado por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. En un análisis global, la economía venezolana ha comenzado algunos signos de recuperación en 2024, tras años de una crisis profunda. El Producto Interno Bruto del país, que experimentó contracciones severas en la última década, está creciendo lentamente, aunque desde una base extremadamente deteriorada. Según datos recientes, el crecimiento económico para 2024 se proyecta en un modesto 2.3%, impulsado por la reactivación de ciertos sectores privados y el relajamiento de controles económicos que permitieron a algunos actores operar con mayor flexibilidad. A pesar de este tímido avance, las cifras de inflación permanecen alarmantemente altas, con un índice que supera el 400%, uno de los más elevados a nivel global. Esto, combinado con un salario mínimo mensual equivalente a menos de $10 estadounidenses, sigue dejando a la mayoría de los venezolanos en condiciones de pobreza extrema. Además, la deuda externa del país, calculada en aproximadamente $140.000 millones, representa una carga monumental para la economía, limitando cualquier capacidad real de inversión pública o desarrollo sostenible. Desde una perspectiva social, el desempleo afecta a cerca del 44% de la población activa, y el éxodo de más de 7 millones de venezolanos continúa erosionando la fuerza laboral del país.
Esta fuga masiva de talento y mano de obra ha debilitado aún más la capacidad de recuperación económica, mientras las remesas provenientes de los migrantes constituyen uno de los principales sustentos para muchas familias en el país. En términos geopolíticos, las iniciativas de privatización y los débiles indicadores económicos no pueden desligarse de la crisis política que sigue dominando a Venezuela. Estados Unidos, en una decisión sin precedentes, ha reconocido oficialmente a Edmundo González como presidente electo, un acto que marca un desafío frontal al régimen de Nicolás Maduro. Este gesto, respaldado por el secretario de Estado Antony Blinken, subraya la intención de la comunidad internacional de presionar por un cambio democrático, respaldando los resultados que la oposición ha difundido como legítimos. Mientras tanto, las elecciones del 28 de julio han sido catalogadas como un robo electoral, no solo por los líderes opositores, sino también por organismos internacionales y países vecinos. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó a Maduro como ganador sin publicar los resultados detallados, generando indignación tanto dentro como fuera del país. González, refugiado en España tras denuncias de persecución, ha insistido en que la verdadera voluntad del pueblo venezolano lo posiciona como el legítimo vencedor, con más del doble de votos que Maduro, según los datos de la oposición. Pero las amenazas de Maduro hacia González y otros líderes opositores, como María Corina Machado, han añadido una capa aún más oscura a esta crisis. Desde su exilio, González continúa denunciando la represión, mientras Maduro intensifica sus advertencias, acusándolo de fomentar una guerra civil. En este contexto, el régimen no solo persigue a la oposición con investigaciones y órdenes de arresto, sino que también busca consolidar su poder frente a un escenario geopolítico adverso. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha dejado claro que no tolerará más violaciones a los principios democráticos. Con el reconocimiento a González, Washington envía un mensaje contundente al régimen de Maduro, presionándolo para que respete la voluntad popular o enfrente aún más aislamiento y sanciones. Mientras tanto, la incertidumbre reina en Venezuela, donde la oposición, aunque debilitada, sigue siendo la voz de resistencia frente a un gobierno acusado de fraude y represión. La lucha por el futuro del país no parece tener un desenlace inmediato, y los ojos del mundo permanecen fijos en esta crisis que trasciende fronteras. Tanto Nicolás Maduro como Edmundo González aseguran haber ganado las elecciones y afirman que tomarán posesión el 10 de enero. Concluyendo, Venezuela está en el centro de una tormenta económica, política y social que no da tregua. ¿Es esta privatización un paso hacia la recuperación o solo un movimiento desesperado que podría perpetuar la desigualdad y la corrupción? Lo cierto es que el futuro de este país no solo afecta a sus ciudadanos, sino que podría redefinir las dinámicas de poder en toda la región. Si este análisis te pareció interesante, no olvides dar like y suscribirte para más contenido sobre economía global. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que este es el camino correcto para Venezuela?